to set the world on fire. Hola a todos, bienvenidos al canal de los Magos del Espacio. Hoy estoy aquí junto a mi amigo Pip-Boy para enseñaros a jugar a Fallout, el juego de mesa. Es un juego temático de aventuras de 1 a 4 jugadores basado en la popular saga de videojuegos y está editado por la editorial Fantasy Flight. Así que si os parece, vamos a ello. Bueno, antes de empezar a jugar, tenemos que saber qué tenemos que hacer para ganar la partida. Para ganar la partida tenemos que ser el primer jugador en llegar a los máximos puntos de influencia. Los máximos puntos de influencia vienen determinados por la cantidad de jugadores que seamos. Cuantos más jugadores, menos puntos de influencia hacen falta. En el juego básico, si somos 4 jugadores, nos hará falta 8 de influencia. Si somos 3, 9 de influencia. Si somos 2, 10. Y si jugamos solos, 11 de influencia. Bajo mi punto de vista, está un poco roto y es bastante difícil llegar a estos puntos. Así que mi recomendación personal es que los ajustéis de forma casera, por unos baremos a los que podáis llegar más fácilmente. Por ejemplo, yo juego a 4 jugadores a llegar a 5 de influencia. A 3 jugamos a 6, a 2 jugadores a 7 de influencia y si juego solo a 8 de influencia. La influencia nos la dan las cartas que tenemos en la mano. Estas cartas son las cartas de estrategia y cada carta por sí sola ya nos da un punto. Además, si cumplimos los requisitos que aparecen debajo, nos añadirá más puntos a nuestra reserva de influencia. Estas cartas se mantienen en secreto, pero podremos revelarlas cuando el texto de la carta nos deje, como pone abajo. Revelar estas cartas y enseñarlas al resto de jugadores sirve para apoyar a una de las dos facciones. Mientras estemos apoyando a una de las dos facciones, no podremos ser atacados ni atacar a esa facción. Tened en cuenta que solamente podemos apoyar a una facción a la vez, no podemos tener la alianza sobre las dos facciones, sería absurdo. Si decidimos cambiar de alineamiento, devolveríamos a nuestra mano la carta de la facción que estábamos apoyando hasta ese momento y colocaríamos la nueva. Tened en cuenta a la hora de activar enemigos que los enemigos que se activen de la facción que seguís no moverán en dirección hacia vosotros ni os podrán atacar, como os he dicho. Tampoco podréis atacarlos vosotros. A medida que vayamos ganando puntos de influencia y favoreciendo o fastidiando a las distintas facciones, éstas irán avanzando o retrocediendo por el medidor de facción. Si alguna de las dos llega al final del todo a la zona roja, esta facción habrá logrado controlar el mapa. Y tendremos que buscar al jugador con más puntos de influencia y será el que haya ganado la partida. Muy bien, pues vamos a empezar por la preparación de la partida, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el escenario. En este caso hemos elegido el que viene en el tutorial, que es el más facilito si es la primera vez que jugáis, que es el de la Commonwealth. Siempre va a enfrentar a dos facciones, ¿vale? Una lleva el escudo de logo y otra lleva la estrella como logo. En este caso son el ferrocarril con las estrellas y el instituto con los escudos. Seguidamente tenemos que montar el tablero. El tablero siempre se monta en disposición como pone detrás de la tarjeta. Habrá varias casillas descubiertas que se tienen que montar en el mismo orden y el resto son totalmente aleatorias. Hay hexágonos de dos colores. Unos son verdes y otros son naranjas. Los verdes representan a zonas con menos peligro y los naranjas zonas más complicadas o con enemigos más fuertes. En este caso lo que habría que hacer sería mezclar los hexágonos verdes aleatoriamente y colocarlos sin mirar en las zonas que nos indique la tarjeta. Lo mismo para los hexágonos naranjas. Seguidamente preparamos las fichas que vamos a utilizar durante toda la partida. Las fichas especial, las fichas de enemigos, las fichas de rasgo, que son estas redonditas, los escudos y las estrellas. Estas fichas representan a enemigos de las facciones, distintas facciones, que en este caso son el instituto y el ferrocarril, las chapas y los dados. Lo siguiente sería formar los mazos de encuentro inicial. Los mazos de encuentro inicial se diferencian de los normales en que tienen una estrella en la parte superior izquierda, ¿de acuerdo? Hay 8 cartas de encuentro inicial de asentamiento, que es este icono del búnker, y 8 cartas de encuentro inicial de yermo, que es este icono que parece una especie de ruinas o ciudad derruida. Pasaríamos a preparar los mazos de cartas pequeñas que utilizaremos durante la partida. Hay varios mazos. Uno es el de cartas de extra,
otro es el de cartas de recurso único, otro es el de cartas de botín, otro más es de cartas de recurso y el último es de cartas de estrategia. Con las cartas de recurso tendremos que formar la tienda. La tienda se forma barajando el mazo y colocando las 4 primeras cartas boca arriba y el mazo al lado. Esto sería la tienda y es una zona en la que podemos visitar cuando el juego nos lo permita, que eso sale determinado por las cartas. Tenemos las cartas de estrategia. Este mazo siempre va a depender de la cantidad de jugadores que seamos. Estas cartas tienen en la parte de abajo a la izquierda un número. Siempre se han de utilizar las cartas en función del número de jugadores que seamos. Es decir, si somos 4 jugadores utilizaremos todo el mazo. Si somos 3 jugadores o menos, solo usaremos las que pone 3, 2 o 1. Si somos 2 jugadores, 2 o 1 y así sucesivamente. Es el momento de preparar las fichas de personaje. Podéis hacerlo aleatoriamente o eligiendo el que más os guste. A mí personalmente me gusta aleatoriamente, pero como queráis. En este caso hemos cogido a la Yermense. Cada personaje tiene una carta y una habilidad racial por defecto. Estas habilidades van colocadas en las casillas especial. En caso de la Yermense tiene su propia ficha con su dibujo y es la A. Para empezar la partida tendremos que poner la A en su correspondiente casilla y coger aleatoriamente del montón otra distinta. Si nos saliese otra vez la A, tendremos que volver a coger hasta que nos salga una que sea distinta. En este caso nos ha salido la S. También tiene su propia carta de habilidad o objeto. Para la Yermense es una barreta, es un arma que nos ayudará en los primeros pasos de la aventura. También tenemos que empezar con 3 chapas. Y además tenemos que robar la primera carta de estrategia. Estas cartas por sí solas ya nos dan un punto de influencia, que es la mano con el pulgar. Y nos pueden dar más cumpliendo los requisitos que nos especifican un poco más abajo. Seguidamente tendréis que colocar las 3 fichas de plástico, la de experiencia que es la gris, en la primera casilla. La verde que equivale a radiación en la casilla de más a la izquierda. Y la roja de vida en el 16. Esto es así para todos excepto para el necrófago, que en la propia carta de necrófago os lo dice. Una vez montado todo el tablero, tendríamos que colocar los enemigos iniciales en las casillas que nos lo indiquen. Estas casillas son las casillas que están descubiertas y tienen un icono de enemigo. Por ejemplo, en esta misión, en las ruinas del Cid, tenemos un icono de robot. Tendríamos que coger una ficha aleatoriamente de la pila de robots y colocarla en esta casilla. Haríamos lo mismo en esta zona de Boston. Si os fijáis, tenemos un icono de mutante en esta casilla. Cogeríamos una ficha aleatoriamente del mazo de los mutantes y la colocaríamos aquí al inicio de la partida. Por último, habría que resolver los efectos iniciales. Los efectos iniciales de la partida vienen determinados en la tarjeta de escenario. Por ejemplo, en el caso de la Commonwealth, hay que colocar la carta 014 en juego, que sería esta. Vale. La carta 014, que está en el mazo de aventura, que yo, como consejo personal, lo he dividido en 3 mazos distintos, porque son 160 y tantas cartas. Entonces, para tener un mejor acceso, he dividido en 3 mazos de unos 50 cartas, más o menos. Se coloca en juego la carta 014 y se coloca un escudo en Diamond City. Un escudo que, como os he dicho al principio, simboliza a un soldado Sith del instituto. Estas fichas de facción se colocan en la primera casilla y nuestra zona de salida sería el campamento de la encrucijada. Siempre va a ser el campamento de la encrucijada. Empezamos en cualquier casilla de esta zona, en la que queramos. Ahora que ya tenemos el tablero montado, podemos empezar a jugar. En nuestro turno, nuestro personaje puede realizar varias acciones. Estas acciones son explorar. Revelaría su modo de terreno, mover, desplaza tu miniatura hasta 2 casillas de distancia, misión, completar una misión, encuentro, robar y resolver una carta de encuentro, combate, luchar contra enemigos y acampar, restableces puntos de vida y enderezas cartas. De estas acciones podremos elegir hasta 2. Incluso podremos repetir 2 veces la misma acción. A continuación pasamos a detallar cómo se resuelve cada una de las acciones. Vamos a explicar la fase de exploración. Cada zona de terreno está dividida por una serie de líneas blancas. Estas líneas separan las distintas casillas de un módulo de terreno. Para poder explorar una zona
que no haya sido revelada, tenemos que estar adyacentes con nuestro personaje a esa zona. Declaramos que queremos explorar dicha zona y damos la vuelta al hexágono. Si después de haber explorado nos encontramos en que en el terreno hay una ficha con la imagen de un enemigo, tendremos que coger aleatoriamente un enemigo de ese mismo tipo y colocarlo boca arriba en esa casilla del terreno. Vamos ahora con la fase de movimiento. Durante la fase de movimiento, nuestro personaje podrá mover 2 veces a lo largo del tablero. Además, este movimiento se puede interrumpir para efectuar nuestra segunda acción. Por ejemplo, podríamos mover una vez, descansar o hacer una misión y después de esto volver a mover el punto de movimiento que nos queda. A medida que nos movamos por el tablero, tenemos que tener en cuenta que algunos terrenos son más difíciles que otros. Por ejemplo, hay casillas que están ribeteadas con color rojo y casillas que están ribeteadas con color verde. Para poder acceder a una casilla ribeteada con color rojo tendremos que gastar 2 puntos de movimiento, ya que se trata de terreno difícil o montañoso que al personaje le cuesta más moverse a través de él. Por otro lado, tenemos las casillas ribeteadas con verde. Estas casillas representan zonas de radiación y cada vez que entremos en una, nuestro personaje subirá un punto de radiación en su ficha de personaje. Es muy importante que la radiación no se vaya muy de madre porque si este marcador se encuentra con el de vida, nuestro personaje morirá irradiado. Esto es así para todos los personajes excepto para el necrófago, que, como es un necrófago, se cura a medida que entra en las casillas de radiación. Vamos ahora con las acciones de misión. Cada carta de misión está dividida en 2 misiones, cada una para favorecer una facción distinta del juego. Por ejemplo, en la primera carta de Bienvenidos a la Commonwealth tenemos Mata a cualquier calavera. Tendríamos que matar a cualquier enemigo calavera para favorecer al bando de los escudos, que son el instituto. Por la contra, la segunda sería Diamond City, con este icono. Este icono significa que tenemos que ir hasta Diamond City y gastar nuestra acción de completar la misión. De este modo, favoreceríamos al bando de las estrellas, que en este caso son el ferrocarril. Una vez completemos una de las 2 tareas, obtendremos la recompensa, citada en la parte marrón. Por ejemplo, en la del instituto sería avanzar una casilla la facción del instituto y robar 2 objetos del mazo de tienda. Además, tendríamos que poner en juego la carta 015 y la 134. Además, para completar algunas misiones, tendremos que superar pruebas. Las pruebas podremos ver que son necesarias cuando salgan estos iconos de las habilidades especial y un número al final. Las pruebas se tienen que realizar mediante los dados y tendremos que sacar tantos impactos, que son estas bolitas redondas con pinchos de los dados, como números nos indiquen la prueba. Si además tenemos desarrolladas las habilidades especial o algunas de las habilidades especial que aparecen en la carta, podremos repetir tanta cantidad de dados como queramos a la hora de hacer la prueba. Es decir, si yo en una primera tirada no logro la cantidad de impactos que necesito, si tengo algunas de estas habilidades, puedo repetir uno o más dados por cada habilidad que yo tenga en mi ficha de personaje, hasta conseguir lograr mi objetivo. Otra cosa importante es que cuando cobréis las recompensas, cada símbolo de más es un punto que avanzará la facción beneficiada de nuestras acciones. Un punto por cada símbolo de más. A continuación vamos a explicar cómo se resuelve el combate. Tenemos que fijarnos en 3 cosas. La primera es en el número de la izquierda. Esto equivale al nivel y a los puntos de vida que tiene el enemigo. La parte del medio que sale el cuerpo equivale a las zonas donde el enemigo tiene que ser impactado para recibir daño. Y la tercera parte es la zona amarilla donde aparecen las habilidades del enemigo. Para poder derrotar al enemigo tenemos que tirar los 3 dados. Siempre tiramos los 3 dados. Y tenemos que fijarnos en si hemos obtenido, en este caso concreto, impactos en los brazos. Necesitaremos 2 impactos en los brazos para poder acabar con él. A su vez, el enemigo también nos impactará a nosotros. Los impactos del enemigo están determinados por las pequeñas bolitas asteriscos que aparecen en los dados. No importa que el enemigo haya muerto o no haya muerto, siempre nos hará impactos si aparecen estas bolitas en los dados. El daño que recibimos es
el número de nivel del enemigo multiplicado por la cantidad de bolitas asterisco que hayan aparecido en los dados. Este daño tendremos que restarlo de nuestro contador de vida. Una vez finaliza el combate, si hemos conseguido matar al enemigo, tendremos que reponerlo sobre el tablero. Para reponer el enemigo, tendremos que devolverlo al suministro general. Lo mezclamos con el resto del mismo tipo de enemigos y tenemos que colocar un nuevo enemigo boca abajo, esto es muy importante, en la zona de reaparición más cercana a nuestro personaje. Recordad que las zonas de reaparición son las fichas blancas que aparecen en algunas casillas de los hexágonos. También deberéis sumaros los puntos de experiencia equivalentes al nivel del enemigo. En este caso sería un punto de experiencia. Un poco más adelante explicaremos más detalladamente cómo subir esta experiencia en la ficha de personaje. Muchas veces también tendremos que tener en cuenta las capacidades de los enemigos. Dependiendo del dibujo que aparezca en la parte amarilla, el enemigo contará con unas capacidades u otras. Por ejemplo, los enemigos con un dibujo de una pistola significa que atacan a distancia. Estos enemigos pueden atacar desde una casilla de distancia a nuestro personaje. Además, si nos atacan desde esta distancia y no tenemos otra arma de distancia con la que devolverles el disparo, nos comeremos automáticamente un impacto. Después tenemos los enemigos con el rayo hacia arriba. Estos son enemigos agresivos. Estos enemigos nos atacarán en cuanto entremos en su casilla o en cuanto ellos entren en la nuestra. Después tenemos el dibujo del saco. El dibujo del saco es el botín. Si nosotros derrotamos a ese enemigo, obtendremos una carta de botín. También hay enemigos con protección, que es este icono del escudo. El escudo significa que este enemigo en concreto necesita un impacto adicional para ser derrotado. El icono de radioactividad significa que este enemigo cuando inflige daño nos quita tantos rats como su nivel tenga. Los rats irán aumentando en nuestra ficha de personaje hacia arriba. Y por último tenemos la flecha girada hacia la derecha, que es retirada. Este enemigo, si no consigues matarlo en el encuentro, se dará la vuelta y no podremos atacarlo hasta que sea activado más adelante. Bueno, tal y como os hemos comentado antes, vamos a explicar en profundidad cómo se sube de nivel en Fallout. Los puntos de experiencia se obtienen de varias maneras en Fallout. Los puedes obtener a medida que hagas misiones o matando enemigos. A la hora de subir experiencia hay que tener en cuenta dónde está nuestro marcador de experiencia, que es esta ficha gris, y los puntos que debemos avanzar en el marcador de experiencia. Esto para algunos jugadores puede resultar un poco confuso, pero voy a intentar explicarlo de la manera más clara posible. Por ejemplo, si hemos matado a un enemigo de nivel 2, nos reportará 2 puntos de experiencia. Tenemos que coger la ficha gris y sumar 2 puntos a través del medidor Special, parando con la ficha en cada una de las letras que tengamos resaltadas. Es decir, en este momento yo tendría que subir hacia la P y desde la P hasta la A. Ahí habría sumado 2 puntos de experiencia. Si vuelvo a conseguir puntos de experiencia, por ejemplo, supongamos que hemos matado a este robot centinela, obtendría 3 puntos de experiencia. La ficha gris pasaría de nuevo al principio del marcador y esto me reportaría una subida de nivel. También hay que sumar los puntos de experiencia restantes. Me quedarían todavía 2, por lo que subiría a la P una vez y a la A otra vez. Una vez que hemos subido de nivel, tendremos que robar aleatoriamente del montón de fichas especial 2. Les daremos la vuelta y elegiremos una, la que más nos convenga. Si es una letra que no tenemos en nuestro marcador especial, lo llenaríamos con esa letra. Si por algún casual saliese una letra que ya tenemos en ese marcador, podemos elegirla y en lugar de añadirla, como ya la tenemos, lo que haremos en su lugar es robar una carta de extra que tenga que ver con esa letra en concreto. Por ejemplo, en este caso me ha salido una letra P que yo ya tengo, puedo robar una de las 2 cartas con la letra P del mazo de cartas de extra. Estas cartas suelen ser de un solo uso y cada una de ellas determina qué puedes hacer con ellas o qué efectos obtienes. Las puedes gastar cuando quieras. Como ya sabéis, las letras especiales de nuestro marcador sirven para repetir tiradas de dados, o sea que conviene tener cuantas más mejor. También, si os fijáis, cuantas más letras especial tengamos en este marcador, más nos costará subir de nivel, reflejando la dificultad de cuanto más nivel tenemos, más difícil es subir de nivel.
Por último, tenemos la acción de acampar. En la acción de acampar obtendremos varios beneficios. Acampando lograremos que nuestro personaje se cure hasta 3 puntos de vida. También obtendremos el rasgo bien descansado, que es esta ficha y sirve para en futuros combates podremos repetir una tirada cualquier número de dados. También podremos intercambiar equipo con personajes que estén como máximo a una casilla de distancia. Por último, enderezaremos las cartas que han sido agotadas en turnos anteriores. Hay que reseñar que hay cartas, como las de los compañeros, que tienen unos requisitos para ser enderezadas de nuevo. Si no cumplimos estos requisitos una vez enderezadas, los compañeros abandonarán nuestra mano y se irán al pozo de descarte. Además del rasgo bien descansado que acabamos de explicar, nuestro personaje puede adquirir más rasgos, que detallaremos ahora. El de bien descansado, como os he dicho, sirve para poder repetir una tirada la cantidad de dados que queramos, para poder acertar contra un enemigo o hacer una prueba. Después tenemos los rasgos de vilipendiado e idolatrado. Estos rasgos se nos van imponiendo por cartas y servirán para que podamos o no podamos hacer una misión concreta. Por último tenemos 3 rasgos que aparecen con un candado en la parte de abajo. Estos son rasgos bloqueados. Este candado nos indica que mientras tengamos estos rasgos no podremos obtener el rasgo que aparece en el reverso de esta misma ficha. Por ejemplo, si tenemos el rasgo de adicto, no podremos tener el rasgo bien descansado. Si somos un supermutante, no podremos ser un synth, y viceversa. Si somos un synth, no podremos convertirnos en supermutante, hasta que por algún motivo nos descartemos del rasgo. Una vez que todos los jugadores hayan resuelto sus respectivos turnos, llegaremos al final de la ronda. Para resolver el final de la ronda, tendremos que robar la carta de arriba del mazo de estrategia y fijarnos en los iconos de monstruos que aparecen abajo a la derecha. En este momento solamente nos tenemos que fijar en eso, tenemos que obviar el texto que aparece arriba. Estos iconos nos indican qué tipo de monstruos se activan durante esta final de ronda. Por ejemplo, en este turno en concreto tendremos que mover estos 3 grupos de enemigos. El primero son los escudos, que en este mapa en concreto simbolizan a soldados synth del instituto. El segundo grupo es el de las criaturas pequeñas, son las fichas amarillas con el icono de la mosca. Y el tercer grupo que tendremos que activar son los robots, que salen pues con el icono de un señor agallas, el icono de robot. La activación de cada tipo de enemigo se produce de la siguiente manera. Si son monstruos que están boca arriba en el tablero, avanzarán una casilla hacia el jugador más cercano. Si por el contra el monstruo está boca abajo, simplemente se le dará la vuelta a la ficha y el monstruo no se moverá. Tened en cuenta que si el monstruo tiene el icono del rayo apuntando hacia arriba, significa que ataca enseguida que aparece en la casilla de un personaje, por lo que tendréis que resolver un combate en ese momento. Una vez terminado este final de ronda, empezaríamos un nuevo turno para todos los jugadores. Si por algún casual el mazo de cartas de estrategia se hubiera quedado vacío, tendríamos que fabricar un mazo nuevo a partir de todas las cartas del pozo de descarte. Además, las dos facciones bajarían un punto hacia abajo en el medidor de poder. Ahora vamos a explicar cómo funcionan los encuentros. Los encuentros funcionan de la siguiente manera. Tenemos que robar una carta cuando estemos en una zona que nos lo permita con los siguientes iconos. Icono de ruinas o icono de asentamiento. En este caso, para el ejemplo, tenemos la casilla de unas ruinas, por lo que tendríamos que robar una carta de ruinas. Pasaríamos a elegir una de las dos formas de completar el encuentro. Normalmente para los encuentros hay que hacer pruebas, exactamente igual que en las cartas de misión. Por ejemplo, si queremos obtener chapas de la caja registradora, tendremos que hacer una prueba de inteligencia con 3 impactos necesarios. Es decir, tendría que tirar 3 dados y sacar 3 impactos, como ha sido el caso, para poder lograr la recompensa. En este caso, lograríamos tantas chapas como el número que aparezca al lado de la casilla de encuentro, que en este caso serían 4. Además, acordaos de que si tenéis desarrollada la habilidad de inteligencia, podríais repetir, en caso de que se hubiera salido mal la tirada, uno o más dados a vuestra elección para intentar conseguirlo. En caso de que la tirada no nos hubiera salido después de aplicar todas las modificaciones y repetir tiradas, tendríamos que hacer
la parte de fracaso, que es como un pequeño premio de consolación, que en este caso sería una chapa, y robar y combatir a un enemigo, bicho o insectoide. Cabe la posibilidad que en algunas cartas de encuentro de asentamiento nos manden a la tienda. A la tienda podremos ir tantas veces como nos lo indique la carta. Esto es importante remarcarlo, porque no podremos comprar y vender todo lo que queramos. De normal solo podremos hacerlo una vez, es decir, podremos comprar una sola cosa y no vender nada, o vender una cosa y no comprar nada. Si nos indica visita la tienda +1, podremos comprar una cosa y vender una cosa, o comprar dos cosas o vender dos cosas. Nunca más de lo que nos digan las cartas. La tienda está formada por el mazo de tienda. Siempre habrá 4 cartas boca arriba y cuando la visitemos tendremos que robar una carta y ponerla boca arriba hasta que hayan 5. Podremos comprar lo que haya pagando el coste indicado. En caso de los compañeros es una habilidad o un estado. En este caso en el de Kate es ser vilipendiado. Y en el caso de vender obtendremos la misma cantidad de chapas que indica la carta menos una. Una vez hayamos comprado o vendido todo lo que queramos o todo lo que podamos, se tiene que descartar la carta de más a la derecha y rellenar el mazo de cartas de tienda hasta que hayan 4. Si hemos comprado varias, pues tendremos que rellenar cartas hasta que tengamos otra vez 4 cartas en la tienda. Bueno, pues hasta aquí el tutorial. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido sobre todo para aprender a jugar, que al menos os hayáis divertido tanto como nosotros haciéndolo. Y nada, si os ha gustado, darle like, suscribiros y si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta la próxima y un saludo.